Bueno, para terminar la lista de fideos que hay en el Japón, los más conocidos, tenemos que mencionar a la superestrella, el ramen, porque queramos o no, es el plato estrella en el Japón y últimamente en muchos lugares del mundo. El año 1950, los japoneses se referían al ramen llamándole ramen soba, China. Aunque día a día fue cambiando, ahora es más habitual llamarlo solamente ramen o chuka soba, que significa soba chino. Los ingredientes que normalmente acompañan al ramen son los siguientes: caldo de pollo o cerdo, alga deshidratada, kombu, katsuo bushi, virutas de atún desecado, nigoshi, pequeñas sardinas secas japonesas, shiitake, una clase de hongos, y cebolla. Los tipos de ramen se pueden clasificar como el tonkotsu, el shoyu ramen, el shio ramen y el miso ramen. Más adelante voy a hacer un video exclusivo hablando solamente del ramen, su historia, sus formas de variantes de cada prefectura que tienen ramen típicos y que se sirven de acuerdo a las zonas. Hoy solamente le voy a explicar rápidamente las características de cada ramen que he mencionado. El tonkotsu ramen es un tipo de ramen con un caldo más espeso y quizás uno de los más populares. Se prepara con huesos de cerdo en una cocción lenta que puede durar horas o quizás a veces, dependiendo los locales, 1, 2 o 3 días. El resultado de esa cocción es un líquido cercano a un blanco espeso, debido al colágeno y al tuétano que sueltan los huesos. El miso ramen, otro tipo de caldo con mucha consistencia, se cocina con huesos de pollo o cerdo y por supuesto miso, que es la salsa de soya, y sal marina fermentada, que hace que el plato sea muy pero muy agradable. El líquido que se obtiene es claro y casi amarillento según el miso que se emplee. El shoyu ramen es un caldo más ligero en su textura. Se hace con huesos de pollo, dashi, que es el caldo ligero de pescado, salsa de soya, shoyu, es de ahí el nombre, y dayu, que es el extracto del pimiento rojo con aceite de sésamo, es algo picante, que le da un tono oscuro al shoyu ramen. Y por último tenemos el shio ramen, que es el más simple, es un caldo ligero y de color muy pero muy claro. Se hace con huesos de pollo o quizás también de cerdo, con dashi y sal, ahí de su nombre, shio ramen. Hay unos detalles: el ramen se debe servir muy caliente. Es por eso que muchos locales cocineros, antes de colocar el ramen, precalientan el tazón para que cuando lo sirvan no pierda la temperatura el ramen en sí. Los toppings se ponen en el plato según al gusto de cada uno, aunque dependiendo del chef
algunos sugieren colocar la cebolla verde en el centro, el chashu o la carne de cerdo debajo, de cara al comensal, el huevo con el nori, la alga seca, detrás, arriba a la izquierda y el resto a la derecha, o viceversa, todo a la izquierda. Son ya detalles de cada chef o cada local de ramen. Para terminar, te recuerdo, suscríbete, déjame tus inquietudes, preguntas en los comentarios para así yo subir más videos. Ya viene el mini vocabulario y próximamente estaré haciendo un curso para principiantes del idioma japonés, para así tratar de colaborar que tú aprendas algo del idioma japonés y que poco a poco vayas entendiendo y comprendiendo un poco más de esta cultura y este país. Bueno, comencemos con el vocabulario. En el restaurante: soy alérgico a la carne. Niku alergi desu. Huevos, tamago. Trigo, komugi. Soya, daisu. Lácteos, nyuseijin. Mariscos, seafood. Frutos secos, nuts.